Bajo el suave resplandor de las lámparas de araña de palacio oculta en las profundidades de las bóvedas fortificadas del Palacio de Buckingham, descansaba una reliquia como ninguna otra. El velo nupcial de la princesa Diana, un mechón de tul de seda marfil frágil pero inmortal, conservado no como tejido, sino como recuerdo. Durante décadas permaneció intacta, custodiada como una joya sagrada de la corona. Era más que una prenda. Era un símbolo de amor pérdida y el eterno dolor de lo que podría haber sido. Para el mundo era una visión de un romance de cuento de hadas que recorría el largo pasillo de la Catedral de Saint Paul en 1981, cuando una tímida maestra de guardería entró en la historia y se convirtió en la princesa de Gales. Para sus hijos Guillermo y Harry era mucho más, era un trozo de la presencia de su madre, un eco tangible de una mujer que les fue robada demasiado pronto. Se habían tomado todas las precauciones para garantizar su supervivencia. El velo se envolvió en tejido sin ácido, se selló en una cámara de clima controlado y se protegió contra la lenta erosión del tiempo. Los conservadores lo manipulaban con reverencia, conscientes de que la más mínima arruga se consideraría una herida en la propia historia. En los círculos reales, su ubicación era casi mítica, solo se hablaba de ella en susurros y se confiaba a quienes conocían su peso. En raras ocasiones se le permitió salir de su silencio. Una vez, cuando Guillermo y Harry eran adolescentes, en una agridulce revelación de la reliquia más preciada de su madre. Una vez más para una exposición pública en honor del legado de Diana, donde miles de personas lo contemplaron con asombro, inconscientes del dolor privado que representaba. Y entonces el desastre. Una noche a puerta cerrada y lejos de miradas indiscretas, ese tesoro sufrió daños irreversibles. Los rumores se convirtieron en pruebas. Las pruebas se convirtieron en escándalo. Y el escándalo, con el tiempo, apuntó a lo impensable la propia reina Camilla, en el centro de las sospechas. Lo que sucedería a continuación sacudiría los cimientos de la monarquía, enfrentaría la lealtad a la sangre y conduciría a lo inimaginable el repentino alejamiento de Camila del corazón de la vida real. Esta es la historia. Los finos bordados y las delicadas cortinas seguían manteniendo la misma magia que había cautivado a millones de personas. Para la familia real era más que una tela. Era un recuerdo conservado en un hilo, un recordatorio de la gracia de Diana, y para sus hijos una parte de ella que no podía ser borrada por el tiempo ni por la opinión pública. Pero tesoros como estos no permanecen intactos para siempre. Tras la pulida imagen de la tradición real, el palacio sigue siendo un lugar de emociones humanas, rivalidades y tensiones silenciosas. Mientras el velo permanecía oculto en su funda protectora, las corrientes subterráneas del palacio se agitaban, las relaciones, se tensaban, las lealtades, se cuestionaban, y la línea entre el pasado y el presente se difuminaba en las mentes de quienes antaño habían luchado por su lugar en el círculo real. En un clima así, ni siquiera una preciada reliquia era inmune a convertirse en símbolo de divisiones más profundas. La seguridad en torno al velo siempre había sido meticulosa, pero nunca se pensó que su amenaza más peligrosa fuera un intruso del exterior. El verdadero peligro, como pronto demostraría la historia, estaba mucho más cerca. La historia del velo antaño, definida por el amor y la ceremonia, estaba a punto de dar un giro más oscuro, y cuando la noticia finalmente escapó de los muros de palacio, el público aprendería que no todas las heridas en la monarquía son accidentales, algunas son deliberadas, y otras están hechas para herir. En los días siguientes, la vida dentro del Palacio de Buckingham parecía tan ordenada como siempre. Los lacayos se movían con silenciosa eficiencia, el aroma de la madera pulida llenaba el aire y el tic-tac de los grandes relojes de los pasillos se sucedía sin interrupción. Pero bajo la superficie de esta rutina, algo sutil había cambiado. Comenzó con murmullos entre el personal que trabajaba más cerca de la colección real. Los encargados de la cámara acorazada del guardarropa habían observado pequeñas irregularidades. Un juego de llaves que había sido cuidadosamente registrado la noche anterior se encontró colgado del gancho equivocado por la mañana. Un libro de almacenamiento normalmente preciso hasta la última puntada presentaba un hueco inexplicable en sus entradas.
Al principio estos detalles se consideraron descuidos. Al fin y al cabo, en un palacio donde cientos de personas trabajan en funciones que se solapan, era fácil que los pequeños errores pasaran desapercibidos. Pero no se trataba de errores casuales. Una ayudante subalterna confió a otra que había visto movimiento cerca de la sección restringida mucho después de que el personal hubiera terminado su jornada. No había reconocido la figura por completo, pero la silueta era inequívocamente la de alguien mayor. La historia se difundió en tono cauteloso durante las pausas para el té y entre susurros en los largos pasillos alfombrados. Nadie quería hablar demasiado alto. En la casa real los secretos son moneda de cambio y una palabra equivocada a la persona equivocada puede acabar con una carrera. Aún así, los susurros seguían creciendo y cada nueva versión añadía una capa de sospecha. Al final de la semana se había instalado una silenciosa inquietud. No solo el personal intuía que algo iba mal. Los propios conservadores reales meticulosos por naturaleza empezaron a comprobar los archivos con más frecuencia. Cada vez que pasaban por delante de la caja sellada que contenía el velo de novia de Diana, sentían un impulso instintivo de mirar más de cerca, como si una fuerza invisible se cerniera sobre ella. Una noche, mientras los pasillos se vaciaban y las luces de palacio se atenuaban, una empleada, que llevaba documentos a la sala de archivos, se detuvo al oír el débil sonido de una puerta al cerrarse. Procedía de los almacenes privados a los que solo tenían acceso un puñado de personas de confianza. El aire del pasillo se sentía más frío, más pesado cuando echó un vistazo al largo pasillo. Una sombra se movió al fondo y desapareció antes de que pudiera gritar. No se lo dijo a nadie, pero la imagen permaneció en su mente. En un lugar construido sobre la tradición y el protocolo, cualquier desviación de lo ordinario se siente como un temblor. Y aunque nadie sabía aún qué era lo que iba mal, todos compartían la sensación de que algo precioso estaba en peligro. El velo tanto tiempo protegido parecía ahora casi vulnerable. Lo que ninguno de ellos sabía era que ya se habían dado los primeros pasos silenciosos hacia el escándalo, y pronto aquellos susurros en el pasillo se convertirían en verdades innegables. Capitán en la bóveda. Los susurros podrían haber seguido siendo inofensivos cotilleos de no haber sido por una entrada en el registro de seguridad del palacio. El sistema de seguridad de la Casa Real es meticuloso. Cada puerta y cámara está equipada con sensores discretos que registran las entradas y salidas con precisión. Un jueves por la noche, cuando la mayor parte del palacio se había sumido en el silencio, una entrada llamó la atención del oficial de guardia. El registro indicaba que se había accedido al almacén de seguridad, donde se guardaba el archivo del guardarropa real, a las 23,47 horas. Ya solo eso era inusual. La zona se había cerrado horas antes y todas las llaves habían sido registradas. Más insólito aún era el nombre que figuraba en el registro de acceso. Pertenecía a Camilla, reina consorte del Reino Unido. La entrada estaba marcada como visita personal, no se registró ninguna escolta de personal ni cita. El guardia nocturno de guardia admitió que la había visto, aunque solo brevemente. Había salido del pasillo poco iluminado con una pequeña bolsa de terciopelo, saludando brevemente con la cabeza antes de desaparecer en dirección a los apartamentos privados. Tales movimientos rara vez se cuestionaban directamente, sobre todo cuando implicaban a miembros de la realeza, pero se tomó nota del incidente y se archivó discretamente en los registros. Durante los días siguientes no ocurrió nada fuera de lo normal. Camilla acudió a los compromisos programados con su compostura habitual, sonriendo a las cámaras e intercambiando amables conversaciones en actos benéficos. Sin embargo, en el reducido círculo de personas que conocían la visita nocturna, se percibía un creciente malestar. El palacio no era un lugar para movimientos impulsivos, y los archivos no eran un espacio visitado casualmente. A la semana siguiente, surgió un descubrimiento más preocupante. Uno de los conservadores textiles subalternos, encargado de las inspecciones rutinarias, se percató de que la vitrina que contenía el velo de novia de Diana había sido abierta recientemente. El sello, antaño liso y perfecto, presentaba ahora un leve cambio casi invisible para un ojo inexperto.
El tejido que envolvía el velo se había salido ligeramente de sus pliegues originales. Dudó antes de informar sin saber si se trataba de su imaginación o de una auténtica brecha. Cuando por fin habló la información, llegó en silencio al conservador jefe. Se ordenó una discreta revisión de los registros de seguridad. La cronología coincidía demasiado como para ignorarla. La visita no registrada de Camilla coincidió exactamente con la fecha en que el caso apareció alterado. Aún así nadie se atrevía a hablar abiertamente de fechorías. Por ahora el velo estaba intacto y el asunto se mantenía a puerta cerrada. Pero había un cambio en el aire, la sensación de que se había cruzado una línea tácita. El palacio es un lugar donde la historia se protege tan ferozmente como la propia corona, y cuando algo amenaza esa historia, el silencio solo puede durar un tiempo. Pronto los acontecimientos empujarían esta tranquila sospecha al terreno del escándalo innegable, y la visita nocturna se vería no como curiosidad, sino como el primer acto de algo deliberado, el misterioso daño del velo. Era una tranquila mañana de lunes cuando el primer grito ahogado resonó en la sala textil real. La conservadora jefe, una mujer que había dedicado casi 3 décadas a preservar los objetos más delicados de la corona, se quedó paralizada ante la vitrina. El velo nupcial de Diana, antaño impoluto e intacto, mostraba ahora signos inequívocos de deterioro. Cerca del dobladillo, donde el bordado era más intrincado, se había rasgado una parte del tul de seda. No era el tipo de daño causado por la edad o el maltrato accidental. Los bordes estaban dentados, los hilos tiraban en líneas desiguales y una tenue decoloración manchaba el delicado tejido como si hubieran presionado algo contra él con demasiada fuerza. Las manos de la conservadora temblaron al levantar el tejido protector. Su primer instinto fue la incredulidad. El velo había sido revisado solo unas semanas antes durante una inspección rutinaria y su estado era impecable. Ahora de pie bajo la suave luz blanca de las lámparas de conservación, se sentía como si estuviera mirando una herida. Llamó a su ayudante que confirmó lo que sus propios ojos se negaban a negar. Algo o alguien había causado esto. El protocolo exigía que cualquier daño de este tipo se documentara inmediatamente, por lo que se tomaron fotografías, se escribieron notas y se volvió a sellar el caso. El informe se marcó como confidencial y se envió directamente al jefe de recaudación. A las pocas horas se convocó una pequeña reunión en un despacho seguro alejado de las zonas públicas del palacio. Estaban presentes el conservador jefe, el jefe de colecciones y un enlace de seguridad. Los detalles se expusieron con precisión clínica, pero nadie en la sala pudo disimular el peso emocional de lo que estaban oyendo. No se trataba de una prenda cualquiera. Era el velo de novia más famoso de la historia real moderna, ligado inseparablemente al recuerdo de Diana. Cualquier daño que sufriera no era una mera cuestión de conservación. Era un insulto a su legado. El enlace de seguridad escuchó en silencio antes de presentar el registro que mostraba la visita nocturna de Camilla. Nadie dijo en voz alta la conclusión obvia, pero flotaba en el aire. La idea de que un miembro de la familia real, por no hablar de la reina consorte, pudiera estar vinculado a un acto semejante era impensable. Sin embargo, el momento, la perturbación en el caso y ahora el daño físico se alinearon en un patrón demasiado preciso para ser ignorado. Por la tarde el asunto había escalado a un pequeño círculo de asesores de alto nivel. Las instrucciones eran claras. Ninguna filtración a la prensa, ninguna charla innecesaria entre el personal y ninguna mención al público. La explicación oficial, si alguien preguntaba, era que el velo había sufrido pequeños desgastes durante exposiciones anteriores. Pero tras las puertas cerradas no había tal pretensión. El daño era reciente. El acto fue deliberado. Y por primera vez en décadas la santidad de la bóveda real había sido violada desde dentro. A puerta cerrada. La reunión se organizó con el tipo de discreción reservada a los asuntos que podrían fracturar la monarquía. Se celebró en uno de los salones más pequeños del Palacio de Kensington, lejos de la grandeza de los salones públicos. Solo asistieron 4 personas: el príncipe Guillermo, el príncipe Harry, un alto ayudante de Clarence House y el jefe de colecciones. El aire estaba cargado antes de que se pronunciara una sola palabra. Guillermo estaba sentado en un profundo sillón de cuero con la postura rígida
y los ojos fijos en la carpeta que tenía delante. Harry se inclinó hacia adelante con los brazos apoyados en las rodillas, como preparándose para un golpe que ya intuía que iba a llegar. El jefe de recaudación habló en tono mesurado detallando la secuencia de los hechos tal y como habían sido descubiertos. La alteración del orden en la maleta, la visita nocturna registrada a nombre de Camilla, y ahora el daño innegable al velo de novia de Diana. Cada detalle cayó como una piedra en la silenciosa habitación. La expresión de William se tensó, el músculo de su mandíbula se movió mientras asimilaba las palabras. Para él no se trataba solo de un artefacto irreemplazable, era un trozo de su madre, el recuerdo más tangible de ella en aquel día extraordinario. La reacción de Harry fue menos contenida. Su voz atravesó la quietud más aguda de lo que pretendía, preguntándose cómo podía ocurrir algo así sin que nadie interviniera. El ayudante de Clarence House trató de suavizar la situación, recordándoles que no había pruebas definitivas de la intención, pero el intento no sirvió de mucho para aliviar la tensión. Ambos hermanos comprendieron que el palacio no funcionaba por accidente cuando se trataba de asuntos como este. El acceso estaba controlado, los movimientos rastreados y todos los protocolos diseñados para evitar precisamente este tipo de violaciones. Lo que hacía más pesado el momento era la verdad tácita que pendía entre ellos. Su relación con Camilla siempre había estado revestida de civismo, pero nunca de calidez. Esto no era simplemente una violación de la preservación, se sentía personal. William rompió su silencio, su voz calmada, pero con un trasfondo de acero. Habló del legado de su madre, de las innumerables veces que su memoria había sido reformada, suavizada o reescrita para adaptarse a la narrativa de palacio. El velo era algo que creían que permanecería intacto más allá del alcance de la política o los sentimientos personales. Ahora incluso eso se había hecho añicos. La reunión terminó sin resolución, solo con el callado reconocimiento de que el asunto no podía ignorarse. Los hermanos acordaron mantener la discusión dentro del círculo más reducido posible hasta que se pudieran reunir más datos. Pero mientras William miraba a Harry salir de la habitación, sus propios pensamientos estaban lejos de la estrategia. Conocía los pasillos de la monarquía lo suficientemente bien como para comprender que las verdaderas batallas a menudo se libraban fuera de la vista, en susurros y silencios cuidadosamente elegidos. Y esta batalla, se dio cuenta, acababa de comenzar. La reina es informada. A la mañana siguiente el asunto había llegado a la única persona cuya reacción podía determinar si se quedaría en un escándalo privado o estallaría en una crisis pública. La reina Isabel II se encontraba en su estudio privado del castillo de Windsor cuando su asesor principal entró con una carpeta sellada. La habitación estaba bañada por la pálida luz invernal que entraba por las altas ventanas, esa que hacía que las motas de polvo se arremolinaran a cámara lenta. La reina, vestida con un cardigan de lana de tonos apagados y perlas, levantó la vista de su correspondencia con la firme compostura que la caracterizaba. El consejero colocó la carpeta sobre su escritorio y le explicó que su contenido no era una mera cuestión de seguridad, sino de familia. La abrió y empezó a leer. Sus ojos se movieron cuidadosamente sobre cada informe. El relato de la entrada nocturna de Camilla en la cámara acorazada, las notas del conservador sobre la alteración del caso, las fotografías que mostraban el desgarro en el velo de Diana. Al principio la expresión de la reina no denotaba enfado, sino una profunda y mesurada quietud. Hizo preguntas concretas con voz tranquila pero precisa, asegurándose de que todos los detalles eran correctos. Cuando el consejero confirmó que el acceso a la cámara acorazada estaba restringido a un puñado de personas y que la presencia de Camilla había sido verificada sin lugar a dudas, la reina dejó sus gafas de lectura. Por un momento miró hacia la ventana con la vista fija en algún lugar más allá de los jardines escarchados. El simbolismo del acto no pasó desapercibido para ella. No se trataba solo de una reliquia dañada, sino del frágil equilibrio del sentimiento público, del persistente afecto por Diana que aún latía en el corazón de la nación y de la delicada posición en la que Camilla se encontraba desde hacía décadas. La reina había pasado años gestionando la lenta y cuidadosa integración de su nuera en el tejido de la vida real, sabiendo hasta qué punto llegaba el escepticismo público.
Un escándalo que implicara un ataque personal al legado de Diana desharía ese trabajo en un instante. Preguntó si alguien fuera del palacio se había enterado de los daños. El consejero le aseguró que por ahora el asunto estaba controlado, aunque los rumores entre el personal empezaban a crecer. La siguiente pregunta de la reina fue breve pero contundente. La discusión giró en torno a las opciones, cada una sopesada por sus riesgos. Enfrentarse directamente a Camilla desencadenaría una tormenta interna. Permanecer en silencio sería arriesgarse a ser descubiertos a través de una filtración, y las filtraciones tienen una manera de encontrar su camino en las manos de los periodistas ávidos de una fractura real. La reina cerró la carpeta y apoyó la mano en ella. Su voz era suave pero decidida. Este asunto se investigaría en silencio pero a fondo, y si las conclusiones no dejaban lugar a dudas, se tomarían medidas. Cuando el consejero se marchó, la reina permaneció en su estudio quieta e inmóvil, con el peso de la corona y de la familia presionándola por igual. Sabía que en el momento en que se confirmara la verdad, no sería solo el velo lo que se había rasgado. Investigación en Palacio. La directiva de la reina puso en marcha la maquinaria de Palacio, aunque de un modo tan discreto que la mayoría de los que se encontraban dentro de los muros seguían sin saber que estaba ocurriendo algo inusual. A un puñado de personas de confianza se les encomendó la tarea de descubrir la verdad. Su trabajo comenzó con el propio velo. Se sacó de su vitrina bajo estricta supervisión y se examinó en una sala de conservación privada. Se recurrió a dos de los especialistas textiles más experimentados del país, que llegaron disfrazados de asesores rutinarios de la colección real. Bajo lupa, el daño reveló su historia. El desgarro no había sido causado por un desgaste gradual ni por un enganchón durante una manipulación cuidadosa. Las fibras cercanas al desgarro se habían estirado y roto con una fuerza desigual, lo que sugiere que habían sido arrancadas y no atrapadas accidentalmente. La decoloración tenue pero visible bajo cierta luz presentaba rastros de un producto cosmético, algo que nunca habría estado presente durante su conservación. Se trataba de un contacto deliberado. Mientras el equipo textil realizaba su análisis, la rama de seguridad empezó a revisar en silencio las grabaciones de vigilancia. Las cámaras del ala de almacenamiento estaban colocadas para proteger la identidad de los visitantes reales, pero aún se vislumbraba una figura con un abrigo a medida caminando hacia la cámara acorazada, la sombra del movimiento en el interior. Los registros de acceso ya escrutados se convirtieron ahora en pruebas clave. La hora de la entrada de Camilla coincidía casi perfectamente con la hora estimada en que podrían haberse producido los daños. Una segunda comprobación confirmó que ningún otro individuo había entrado en la cámara acorazada en las 24 horas anteriores o posteriores. Cada dato añadía peso a la sospecha. Sin embargo, los investigadores actuaron con cautela para acusar a un miembro de la familia real, sobre todo a una que ostentaba el título de reina consorte. Hacía falta algo más que una inferencia. Necesitaban pruebas irrefutables, algo que pudiera resistir tanto el escrutinio interno como la protesta pública en caso de que el asunto saliera a la luz. Se recurrió a especialistas forenses con el pretexto de inspeccionar los controles ambientales de la cámara acorazada. Tras buscar rastros, encontraron diminutas fibras adheridas al forro interior de un guante de almacenaje que se había vuelto a colocar en la estantería en la posición incorrecta. Las fibras coincidían con el velo. En silencio, el jefe de la investigación recopiló los hallazgos en un único informe. La conclusión era contundente. El acto había sido intencionado y la única persona con acceso en el momento preciso del daño era Camilla. No quedaban explicaciones alternativas plausibles que considerar. Cuando se presentó el informe a la reina, lo leyó en silencio con la misma expresión que el día en que se enteró del incidente. Pero quienes la conocían bien reconocieron los sutiles signos de resolución. La investigación no solo había confirmado el acto, sino que había revelado un abuso de confianza al más alto nivel. La cuestión ya no era si había ocurrido algo, sino cómo respondería la monarquía sin desgarrarse en el proceso. La confrontación. La citación fue entregada en persona a una silenciosa petición de la reina para que Camilla se reuniera con ella en un salón privado de Clarence House. La frase era educada, casi suave, pero el peso que había detrás era inconfundible. Camilla llegó a última hora de la tarde con expresión tranquila, aunque con una ligera rigidez en su porte.
La sala elegida para la reunión era pequeña y cálida, con paredes de color azul pálido y un ligero aroma a flores frescas. Era el tipo de entorno que podría haber parecido seguro en otras circunstancias, pero aquel día parecía el escenario de una representación que ninguna de las dos mujeres deseaba ofrecer. La reina estaba sentada en una silla de respaldo alto cerca de la chimenea con una carpeta sobre la mesa. No hubo preámbulos ni un esfuerzo por mantener una conversación informal. Empezó con una sola pregunta con voz firme y mesurada. ¿Por qué estaba usted en la cámara acorazada del guardarropa real la noche en cuestión? Camilla vaciló solo brevemente, antes de responder que había estado buscando una prenda para enviársela a un diseñador como referencia. Su tono era uniforme, pero sus ojos se desviaron hacia la carpeta, como si ya supiera lo que contenía. La reina no respondió inmediatamente. En su lugar abrió la carpeta y empezó a leer en voz alta la secuencia de los hechos tal y como había establecido la investigación. La hora de la entrada, la alteración del caso, las pruebas forenses de restos de cosméticos y las fibras coincidentes con el velo encontradas en un guante de almacenaje. Cada hecho se colocaba sobre la mesa como una carta cuidadosamente colocada de esas que dejan poco espacio para la retirada. La compostura de Camilla empezó a cambiar. Sus respuestas se volvieron más agudas, más defensivas, insistiendo en que el daño no tenía nada que ver con ella. Sugirió que el velo podía haberse debilitado con el tiempo, que cualquier contacto que hubiera tenido con él había sido involuntario. La reina escuchó sin interrupción con una expresión ilegible. Cuando Camilla terminó, cerró la carpeta con silenciosa finalidad. No se trata de debilidad en el tejido, dijo. Se trata de intención. Eras el único allí, y esto no fue un accidente. Las palabras flotaron en el aire más pesadas que el silencio que siguió. Por un momento, las dos mujeres se miraron, una con la autoridad de la corona y la otra como esposa del monarca reinante. La conversación que siguió fue franca y sin adornos. La reina dejó claro que, quisiera o no Camilla admitir su culpa, la confianza depositada en ella había sido quebrantada. El velo era más que un trozo de historia. Era un símbolo que pertenecía a los hijos de Diana, al recuerdo atesorado por millones de personas. Dañarla intencionadamente o no, era un acto que no podía excusarse ni ocultarse indefinidamente. El tono de Camilla pasó de la negación a la frustración controlada. Argumentó que se estaba dando demasiada importancia a una pequeña lágrima, que al público no le importarían esos detalles, pero la reina sabía que no era así. El apego del público al recuerdo de Diana no se había desvanecido, y cualquier susurro de que la nueva reina consorte había dañado una pieza tan icónica encendería una tormenta que podría deshacer décadas de cuidadoso trabajo para integrarla en la imagen real. La reunión terminó sin voces alzadas, pero con una finalidad que ambas mujeres sentían. La reina informó a Camilla de que se suspenderían sus apariciones públicas mientras se trataba el asunto internamente. Los ojos de Camilla se entrecerraron ante la instrucción, pero no protestó. Se levantó, agradeció a la reina su tiempo y abandonó la sala sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, la reina permaneció inmóvil durante un largo rato con la carpeta intacta a su lado. Sabía que ya no se trataba simplemente de un tejido dañado. Se trataba de la fractura que se produce cuando la confianza, una vez rota, ya no puede repararse. La monarquía podía sobrevivir al escándalo, pero no a la podredumbre interna. Desterrado de palacio, la decisión cuando llegó fue rápida e inequívoca. Pocos días después del enfrentamiento, la reina convocó un consejo privado en el castillo de Windsor, al que solo asistieron los consejeros de mayor rango y los herederos al trono. Guillermo se sentó con los brazos cruzados y la misma expresión de serena determinación que le había acompañado en otros momentos difíciles de la monarquía. Harry, aunque vivía en el extranjero, se unió a través de una línea segura, su voz baja pero firme, en apoyo de una acción decisiva. Los resultados de la investigación se revisaron una vez más, no porque hubiera dudas, sino porque una decisión así repercutiría mucho más allá de los muros de palacio. La reina habló con la claridad de quien ha llevado la corona el tiempo suficiente para comprender el coste de la inacción. El daño causado al velo nupcial de Diana no podía deshacerse, pero no podía dejarse que la ruptura de la confianza se enconara. Para preservar la estabilidad de la monarquía y proteger a la familia de una fractura más profunda, Camilla sería apartada de su papel cotidiano en la vida real.
El término destierro nunca se pronunció en la reunión, pero planeó sobre el debate como una sombra. El lenguaje utilizado sería cuidadosamente elegido para el público, pero la realidad era mucho más severa. 2 noches más tarde, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado. En él se anunciaba que la reina Camilla se retiraría de sus funciones públicas en un futuro próximo, alegando la necesidad de un período de descanso y reflexión. No hubo más detalles, ni se mencionó el velo, ni se dio ninguna pista sobre las conclusiones de la investigación. A las pocas horas, sin embargo, la prensa empezó a especular. Los susurros del interior de palacio ya habían llegado a manos de algunos periodistas bien situados, y el momento de su repentina retirada alimentó un frenesí de titulares. Entre bastidores, su traslado fue más tangible. Sus apartamentos privados en el Palacio de Buckingham fueron silenciosamente vaciados de efectos personales. El personal asignado exclusivamente a ella fue reasignado o liberado del servicio. Su seguridad se redujo y sus movimientos se limitaron a Clarence House y a algunas residencias privadas. Se anularon las invitaciones a los próximos actos de Estado. En el espacio de una semana, la mujer que una vez había caminado junto al rey en ceremonias públicas se encontró observando desde la barrera. Para Carlos, la decisión fue muy dura. Las personas cercanas a él dijeron que sus conversaciones con la reina fueron tensas, su defensa de Camilla atenuada por la comprensión de las pruebas en su contra. Su posición como monarca le obligaba a aceptar la sentencia, pero la tensión se reflejaba en el tono entrecortado de sus apariciones públicas. Sin embargo, ni siquiera él podía ignorar que el acto había amenazado no solo la memoria de Diana, sino la frágil relación entre la corona y el pueblo. En la esfera pública, las reacciones estuvieron divididas. Algunos simpatizaron con Camilla, desestimando los rumores como otra ronda de ataques infundados. Otros veían la decisión como una justicia tardía, un ajuste de cuentas por años de desaires percibidos contra la difunta princesa. Fuera del Palacio de Kensington, una pequeña multitud se reunió con flores y fotografías de Diana, y su presencia fue un recordatorio silencioso de la lealtad del público. En el interior del palacio, los pasillos parecían diferentes. No hubo ningún anuncio, ninguna declaración formal, pero la ausencia de la presencia de Camilla se sintió en todas partes, desde el silencio en los salones de estado hasta la silla vacía en las cenas familiares privadas. Su influencia, antes cuidadosamente entretejida en el tejido de la vida real, había sido arrancada con un solo movimiento deliberado. Para quienes conocían la verdad, no se trataba solo de un cambio en la imagen pública de la monarquía. Era una advertencia de que incluso dentro de la institución más vigilada del país, la protección de la historia y el legado siempre tendría más peso que la posición personal. El velo permaneció guardado bajo llave, su rotura reparada por las manos de expertos, pero el recuerdo de lo que le había ocurrido y de la mujer que cruzó esa línea no se olvidaría. Al final, el escándalo en torno al velo de novia de Diana se convirtió en algo más que una historia sobre un tejido dañado. Fue un recordatorio de que los mayores tesoros de la monarquía no son solo sus joyas y galas, sino los símbolos que llevan el peso de la memoria pública. El velo había sobrevivido intacto durante décadas, un tributo silencioso a una princesa cuyo legado sigue conmoviendo a millones de personas. Su daño deliberado afectaba a algo más profundo que el protocolo. Tocó el núcleo emocional de una nación. La expulsión de Camilla de palacio no se anunció como un destierro, pero para quienes presenciaron las rápidas y silenciosas medidas, no había duda de su significado. La reina había actuado para proteger tanto la historia como la confianza, sabiendo que la supervivencia de la monarquía descansa en la creencia